venimos a explicar sobre la función de la insulina y la función del glucagón. Inicialmente empezamos con el páncreas. El páncreas está constituido por dos tipos de compuestos, el páncreas endocrino y el páncreas exocrino. En este caso nos vamos a centrar sobre el páncreas endocrino. Este básicamente utiliza un sistema de que aquellas sustancias que como tal producen se segregan como tal al torrente sanguíneo. En el páncreas endocrino se caracteriza por estar constituido por los islotes de Langerhans, que son aquellos que van a estar ubicados como tal en la cola del páncreas. Estos se caracterizan por tener cúmulos de células, entre estas van a estar tres principales. Una son las células beta, que van a ser las encargadas de segregar la hormona de la insulina. La otra va a ser la célula alfa, que van a segregar la hormona del glucagón. Y por último van a estar las células delta, que son aquellas encargadas de segregar la hormona somatostatina, que es la encargada de inhibir la hormona de crecimiento, y también pues van a afectar como tal indirectamente en la producción de la segregación de la insulina y del glucagón. Bueno, la estructura de la insulina. La insulina como tal es una hormona polipeptídica que contiene 51 aminoácidos y tiene una cadena A y una cadena B. En la cadena A está constituida por 21 aminoácidos y la cadena B está constituida por 30 aminoácidos. Este va a tener como tal va a estar unido mediante dos enlaces disulfuros intermoleculares. El primero va a estar entre el aminoácido 7 de la cadena B y el aminoácido 7 de la cadena A. El segundo intermolecular va a ser en el aminoácido 19 de la cadena B y el aminoácido 20 de la cadena A. Y va a tener como tal otro enlace disulfuro intramolecular de la cadena A entre los aminoácidos 6 y el aminoácido 11. Bueno, la síntesis de la insulina. Inicialmente la insulina empieza como una preproinsulina que se va a sintetizar en el ribosoma adosado al retículo endoplasmático rugoso, en donde como tal se le va a generar una serie de maduración. Una vez se realiza este proceso, este va a pasar a proinsulina cuando desaparece como tal su secuencia señal. Esa secuencia señal se va a eliminar como tal de esta proinsulina a partir de las peptidasas, que son aquellas enzimas encargadas como tal de romper los enlaces peptídicos que hay entre estos polipéptidos. Una vez se elimina esta secuencia señal, se da la proinsulina. Esta proinsulina va a viajar como tal al aparato de Golgi mediante vesículas de secreción. Una vez llegado al aparato de Golgi, esta proinsulina se le va a realizar como tal una serie de modificaciones en donde se le va a eliminar este péptido C de estas dos cadenas. Esta eliminación del péptido C de estas dos cadenas de la A y la B se va a realizar mediante enzimas proteolíticas. Entre estas tenemos las convertasas, las cuales están las proteínas 1 y las proteínas 2, y las carboxipeptidasas E, las cuales se van a encargar como tal de esta eliminación. Finalmente obtenemos la hormona insulina, que van a estar unidas de acuerdo a sus tres como tal enlaces disulfuro. Bueno, antes de iniciar a explicar el funcionamiento de la segregación de la insulina y todo su metabolismo, en la célula vamos a hablar sobre los transportadores de la glucosa. Los transportadores de las glucosas son los GLUT, que son glicoproteínas y que están como tal en las membranas celulares de las células, pero solamente nos vamos a centrar en dos, que son los importantes en la insulina. Está el GLUT2, que son aquellos que se van a encontrar en las células B pancreáticas, que como les venía diciendo anteriormente son las que segregan la insulina, van a estar en el hígado, van a estar en el intestino delgado y van a estar en la nefrona proximal del riñón. Y están los GLUT4, que son aquellos que van a estar en el músculo esquelético y van a estar en las células del tejido adiposo, en las células hepáticas, que son las del hígado. Estas van a tener una principal característica, y es que estos GLUT4 van a ser dependientes
de insulina. Esto se debe que a una deficiencia de insulina, pues no se va a generar como tal la captación de glucosa al medio intracelular, por lo tanto la glucosa va a quedar en el torrente sanguíneo y pues se va a generar el aumento de los niveles de azúcar y por eso es que se va a generar la diabetes. Bueno, en la secreción de la insulina, después de comer, los niveles de azúcar en la sangre aumentan. Los niveles de glucosa en la sangre aumentan. Donde entra el GLUT2, que es el que hace que ingrese la glucosa a la célula, y se encuentra la enzima glucoquinasa que va a convertir esa glucosa en glucosa 6-fosfatasa, la cual va a impedir que salga de la célula nuevamente. Esta entra al ciclo de Krebs, a la glucólisis y a la mitocondria para realizar la respiración celular, donde va a haber ATP, donde va a producir ATP. Y acá, como podemos observar, son los canales de potasio que son dependientes de ATP. Es decir, que este ATP se va a unir al canal de potasio cuando se abra y luego se vuelve a cerrar el canal de potasio para que haya una acumulación de potasio. Luego ocurre una despolarización de membrana donde va a permitir que se abran los canales de calcio y luego hay una acumulación de estos. Gracias a este calcio, la proinsulina puede convertir en insulina y luego va a ser liberada la insulina al torrente sanguíneo para ir a las células de tejido adiposo, al músculo y al hígado. Bueno, en las células se encuentra el transportador de GLUT4, donde va a captar la glucosa, haciendo que aumente el transporte de esta, disminuyendo la concentración de glucosa en el torrente sanguíneo. Por eso es que la insulina se dice que es una hormona hipoglucemiante. Después de esto van a haber otra serie de rutas metabólicas. Bueno, en las principales funciones de la insulina, aparte de aumentar el transporte de la insulina, promueve la síntesis de glucógeno, que es cuando hay un exceso de energía en la célula, la glucosa almacenada se almacena en forma de glucógeno por medio de la glucogenogénesis. La insulina permite la captación, el almacenamiento y la utilización de la glucosa por el hígado en diferentes etapas. La primera es la insulina inactiva, la fosforilasa hepática, que va a degradar el glucógeno hepático a glucosa y luego para evitar que se degrade la glucosa ya almacenada. Y también va a permitir la captación por el hepatocito, ya que va a incrementar la actividad de la glucosinasa para convertir de glucosa a glucosa fosforilada, que es el principal sustrato del glucógeno, que utiliza el glucógeno sintetasa para producir glucosa en el hígado. También promueve la obtención del piruvato por reacciones de glucólisis, que luego pasa a otra ruta metabólica, que es el ciclo de Krebs, y luego se lleva a un proceso de fosforilación oxidativa para que haya producción de gran cantidad de moléculas de ATP. Otra función es aumentar la síntesis de triglicéridos, ya que la insulina promueve la lipogénesis, que es pasarlo a partir de los ácidos grasos esterificados con glicerol, formar triglicéridos o grasas de reserva. También ahí podemos decir que cuando hay un exceso de glucosa que supera la masa hepática de un 5 a 6%, en el hígado se convierte en ácidos grasos que se llevan a través de lipoproteínas para ser almacenados como triglicéridos. También promueve la síntesis proteica de enzimas y promueve el almacenamiento de potasio, intramolecular, ya que la membrana es permeable a los iones de potasio y fosfato, y aumenta la captación de potasio. Bueno, ahora el glucagón es un polipéptido de cadena lineal que contiene 29 aminoácidos, como lo podemos ver en la imagen.
El estímulo de liberación de glucagón es cuando se presentan niveles bajos de azúcar o la hipoglucemia. A diferencia de la insulina, el glucagón es una hormona hiperglucemiante. La función principal del glucagón es facilitar la transformación del glucógeno hepático en glucosa, incrementando la glicemia en el organismo en pocos minutos. Bueno, esto lo va a realizar a través del proceso de la glucogenólisis, en donde al detectar que hay bajos niveles de azúcar se va a empezar a segregar el glucagón en el torrente sanguíneo. Va a llegar como tal a las células hepáticas o a las células del músculo esquelético en algunas ocasiones, en el cual se van a adherir a los receptores de membrana. Estos receptores de membrana son los receptores ligados a proteínas G. Estos van a como tal a estimular a la adenilato ciclasa, que es la encargada de sintetizar a la adenosín monofosfato ciclasa, que es un mensajero postmembrana que va a realizar una serie de reacciones sucesivas que vienen desde la proteína sinasa hasta la fosforilasa sinasa. Esto con el fin de activar una enzima que se llama glucógeno fosforilasa, que va a ser el encargado de degradar el glucógeno a glucosa. Entonces, este glucógeno fosforilasa va a empezar a degradar este glucógeno obteniendo la glucosa 1-fosfato. Esto va a empezar a degradar cuando llega como tal a las ramificaciones, los cuales tienen unos enlaces 1,6. Este no va a poder ejercer su actividad, ya que este no tiene la capacidad de romper estos enlaces de tipo 1,6. Por lo tanto, va a entrar toda la enzima desramificante de glucógeno, el cual me va a permitir eliminar ese enlace peptídico 1,6 que hay entre glucosas, y luego vuelve a entrar como tal el glucógeno fosforilasa a seguir degradando ese glucógeno a glucosa de los enlaces peptídicos 1,4. Una vez como lo he hecho anteriormente, esto se obtiene es glucosa 1-fosfato, por lo que va a entrar esto ya va a poder entrar al proceso de glucólisis, en donde entra la fosfoglucomutasa, la cual va a ser la encargada de cambiar ese fosfato que está en la posición 1 a cambiarlo en la posición 6, para que se transforme en glucosa 6-fosfato, que es la que participa en el proceso de glucosilación. Una vez se vuelve como tal el glucosa 6-fosfato, es necesario eliminar ese fosfato que queda de la glucosa por lo tanto va a ser a través de la glucosa 6-fosfatasa, y que me va a permitir esta eliminación obteniendo como tal la glucosa. Una vez obtenemos la glucosa, pues se va a segregar en el torrente sanguíneo para ser llegado para que llegue a los diferentes tejidos hepáticos o tejidos del músculo esquelético, o los que necesiten como tales fuentes energéticas. Las principales enfermedades que se pueden dar es la hiperglucemia, que es por la alta cantidad de azúcar en la sangre, que va a ser superior a 140 miligramos por decilitro o 100 mililitros, que un ejemplo de esta es la diabetes. Y también la hipoglucemia, que es por la baja cantidad de azúcar en la sangre, inferior a 70 miligramos por decilitro o 100 mililitros, y un ejemplo de este es la leucemia, que es cáncer en la sangre. También, como un paréntesis, podemos decir que la glucosa puede sintetizarse a partir de precursores no carbohidratos por medio del lactato, que son producidos por el músculo esquelético y por los glóbulos rojos, y también por medio del glicerol y de los aminoácidos. Muchas gracias.